Le Tercer Monde. Una piedra radiofónica arrojada hacia la nada. (12:10) en toda la República Argentina. Para la gente que está mirando Twitch, la pantalla se dividió en 4. Sumamos un cuarto participante. Hay un intruso. Está abierto el link, se pueden sumar. Quise decir un invitado. Es nuestro próximo invitado. Le vamos a hacer la presentación. Es Facundo Frey. Es técnico ferroviario. Está terminando la licenciatura en Tecnología y Gestión Ferroviaria. Es además docente del nivel medio y colaborador del medio especializado en el subte.com. Muchas gracias, Facundo, por esta comunicación. Te saludamos Manuel, Pati y Santiago. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo Muchas estás? Gracias ¿Todo bien? por la invitación. Bien, todo bien. Se escucha y lo escuchamos, lo cual no es poco. Lo cual ya es bien. mejor que el 90% de las entrevistas que ya hicimos. Para empezar, Facundo, contanos un poco cómo te empezaste a interesar por este tema del transporte y qué fue lo que estudiaste particularmente, digamos. Es una técnico ferroviario, es que hiciste una tecnicatura superior. Sí. ¿Cómo es el Sí, nombre? es una tecnicatura universitaria de la UNSAM. Ah, mira. Mi discurrir académico, como el de muchos, fue variado. Arranqué ingeniería informática en la Universidad de Buenos Aires. De ahí me pasé a ingeniería mecánica. Y cuando estaba cursando el tercer año más o menos de ingeniería mecánica, se abre esta tecnicatura nueva, que en realidad era una serie de 2 tecnicaturas, una más orientada a la tecnología y otra a la gestión, en la Universidad de San Martín. Bien. Que originalmente era una tecnicatura rarísima porque era una especie de convenio con los gremios ferroviarios para tratar de aumentar, para tratar de capacitar y profesionalizar un poco la rama. Pero obviamente era una carrera abierta, pública. La empecé a cursar en paralelo hasta que finalmente abandoné ingeniería y me fui de lleno a la tecnicatura cuando abrieron la licenciatura. Y que estoy, en proceso de tesis, digamos. Ah, bien. ¿Y es algo, el transporte en general y la cuestión ferroviaria o los trenes en particular, es algo que te interesó siempre? ¿O lo empezaste a agarrar el gustito ahí cuando empezó la carrera? Es algo que me interesaba un poco desde antes, pero con la carrera me fui metiendo más de lleno. También la carrera, estas 2 tecnicaturas sirvieron como un puntapié para la generación del Instituto de Transporte de la UNSAM, que empezó a sumar carreras, maestrías, y empezó a abrir un poco el abanico y no quedarse solo con los trenes, digamos. Qué máquina que es la UNSAM, ¿eh? Sí, Valga la verdad. Valga la metáfora. Qué locomotora. Sí. La UNSAM es la Universidad de San Martín, ¿no? Por si hay algún oyente desprevenido. Para no entrar en rivalidades universitarias, acá favor, valoramos todos los modelos. Una gran institución. E irónicamente, el campus principal lo obtuvo gracias al viejo taller del ferrocarril Mitre, de locomotoras. Ahí va. Hoy si visitas la UNSAM, el campus principal es todo un ex predio ferroviario, como tantos otros, como el de la Universidad de Lanús, hermoso. como 3 de febrero. Es el muy Miguelete, lindo. ¿no? ¿Es algo así? Exactamente. Nunca fui, Campus pero vi el Miguelete. video de ese hombre que corre por universidades en TikTok. Ah, sí. Que es espectacular. Sí. Y el video de la UNSAM es lindo. Está lindo. Es muy lindo. Ha tenido mucha inversión y sigue teniendo, por suerte, mucha inversión en infraestructura. Y se nota, sí. Tiene partes históricas como el taller redondo de locomotoras, que es una antigüedad hoy día, pero que conserva cierta parte de la arquitectura ferroviaria que tuvo. Bien. ¿Vos te animás a hacer un panorama general sobre la situación actual del transporte de pasajeros en nuestro país? Como así, ¿en qué nos movemos en general los argentinos, las argentinas, cuando vamos a nuestro trabajo, o cuando nos vamos de vacaciones, o cuando, no sé, hacemos nuestra vida cotidiana? Sí. A ver, primero, lo más importante para mí es pensar en 2
en dos grandes grupos. Digo, una cosa es cómo nos movemos la población urbana de las grandes urbes. Bien. Y cómo se mueve el resto del país, digamos. Obviamente por peso, digo, las grandes urbes concentran un montón de la población, pero otro gran porcentaje de la población no tiene acceso a los modos y el pensar del transporte que podemos pensar. No sé, cuando nos tomamos el bondi acá en el área metropolitana de Buenos Aires o en La Plata, es muy diferente en un pueblo de 30.000 habitantes, 5.000 habitantes, o incluso en ciudades quizás de 100, 120.000 habitantes. El modo de transportarse es muy diferente, claro, por los medios básicamente. Hoy en el área metropolitana, la gran mayoría de los viajes todavía se hacen en transporte público, digamos. Me fui a revisar para la entrevista algunos datos de las últimas encuestas que tenemos de movilidad. Ay, nos encantan los datos. Sí, te mandamos a estudiar. Datos. La Enmodo, que los últimos datos son de 2018, tiene el transporte público todavía representaba cerca del 40% de los viajes, incluyendo colectivos, trenes y subtes. El transporte automotor, entre autos sobre todo y motos un porcentaje menor, 30%, y un 30% en medios no motorizados, lo que se llama, que es básicamente a pie o en bicicleta. Decís, es algo sí. es algo que no suele estar cuando pensamos en transportar. No, bueno, yo me voy a comprar al chino, como mencionaban antes, una coca. Bueno, es un viaje. Claro. Tuve una necesidad, me transporté, una demanda de transporte, tenía que salir de mi casa, ir a algún lado. Bueno, es un viaje. Lo hice a pie, gracias a que el chino estaba a la vuelta de mi casa. Claro. Si cerró, probablemente tenga que hacer 10 cuadras y quizás tenga que empezar a tomarme el colectivo. Sí. O si vivo en un barrio que no tiene acceso al supermercado. No, y que hay una vereda también, ¿no? Que hay una vereda y que hay un paseo peatonal que alguien construyó en algún momento y que se puede ir, ¿no? Exactamente. O sea que entonces sí. Era 40% transporte público, 30% automotor, sí. Serían 70, y 30 no motorizado. Básicamente, sí. Un montón no motorizado. Sí, es un montón. Porque esto se basa en pensar un poco la lógica de las movilidades un poco más abarcativamente y no pensar solamente el que hace un viaje largo, digo. Claro. Esto de cuando pensamos el transporte, pensamos, no, bueno, yo me tengo que tomar un medio de transporte para empezar a hablar de transporte. No, te iba a preguntar, decías como que todavía, dijiste, el transporte público sigue representando el 40%, eso quiere decir que la tendencia es a la disminución en favor del transporte automotor, por ejemplo, individual. Yo no sabría porque no tenemos muchos datos. Lo que sí sabemos es que con la pandemia hubo un retroceso fuerte del transporte público. Sí. Que ganó el transporte automotor en los viajes largos, digamos, en los viajes donde necesitamos recorrer varios kilómetros. Eso se fue recuperando paulatinamente, el transporte público fue recuperando, pero por lo que dicen los que saben del tema y los que saben de los datos, todavía no se recupera ese reparto modal, digamos, no volvió al modo de transporte público tanto como era antes de la pandemia. Claro. Y eso fue... Perdón. ¿Sí? No, que eso se ve. No sé, no lo podría decir comparativamente si hay más antes de la pandemia, después de la pandemia, pero sí se ve como cierto colapso en las ciudades de autos. O sea, las ciudades están bastante colapsadas, las autopistas. Saqué el registro y tengo auto desde la pandemia. Bueno. Sí, y conozco mucha gente que está en la misma situación. De hecho, para sacar registro durante la pandemia estuvo colapsado durante mucho tiempo. Ahora se normalizó un poco más, pero acá en La Plata, no sé si por una deficiencia de la municipalidad o porque hubo una demanda muy grande, muchísima gente tuvo que aprender a manejar y conseguirse un autito. Claro, pero de alguna manera esa decisión individual o colectiva abona esta situación como muy, muy caótica de las ciudades. O sea, no sé si eso es una sensación o efectivamente está pasando, digamos. Sí, y después, no, completamente. ¿Qué políticas públicas hay para eso, para priorizar el transporte público? Hay una realidad que pasó, y es que las grandes centralidades en todas las ciudades perdieron cierta atracción de viajes, digo, por el teletrabajo, por cambios en la dinámica laboral, por pauperización del trabajo, por lo que sea.
que, bueno, alentó a las gestiones a decir, bueno, no, la dinámica está cambiando, ya no necesitamos tampoco invertir tanto en transporte público al centro, hay que repensar la cosa, que hasta ahí podemos estar de acuerdo o no, digo, pero más o menos tiene cierta realidad. Lo que no se hizo es decir, bueno, ¿cuál es la nueva propuesta del transporte público? ¿A dónde va el Estado? ¿A dónde apunta el Estado a reemplazar esos viajes en auto con transporte público? El tema de no usar el auto es algo que, digo, es de cajón, que todos podemos, digo, creo que ya es una... Digo, por suerte está instalado como una necesidad en las ciudades. Lo que no se está viendo en Buenos Aires y en las urbes de nuestro país, y te diría de Latinoamérica, es esa respuesta a cómo no usamos el auto. Claro, vos decís que hay una conciencia que ya está instalada en esto de no usar el auto, ya sea por una conciencia ambiental o porque es realmente incómodo muchas veces, porque no sabes dónde estacionar, porque te vas a comer un tránsito, un embotellamiento tras otro. Sí. Pero lo que falta es, yo comparto, una respuesta, una salida a eso, una alternativa. Un dato que es anecdótico, pero es muy relevante en la ciudad más rica del país, es la primera vez que no construye subtes después de, no sé, 50 años de construcción de al menos 1 metro de subte que se esté construyendo. La ciudad de Buenos Aires dejó de construir subtes, algo que no pasó ni siquiera en 2001. En 2001, con la crisis, no se paralizaron las obras de expansión que permitieron que barrios como Flores o Villa Urquiza tengan subte. Hoy la ciudad no está construyendo 1 metro de subte y no se sabe cuándo va a empezar a hacerlo, porque no está en los planes. Bien, y por ahí cambiando un poco el foco, ya que sos técnico ferroviario, ¿cómo es la situación de los trenes en general? Primero de corta distancia y después también, no sé, más el entramado más general que une a distintas ciudades, ¿no? ¿Cómo viene eso? La historia reciente en el área metropolitana de los trenes es, creo que está asignada por la estatización, que podemos pensar un poco las causas, pero más o menos fue forzada por un fracaso en las concesiones. Digo, mal que mal, había un gran descontento, 11 mediante, y antes de 11 también, con las gestiones papérrimas de los ferrocarriles del área metropolitana. Esa estatización trajo aparejada una gran inversión desde parte del Estado para levantar un montón de las líneas, inversión de material rodante. Esto después del 2012, ¿no? Exactamente. A partir de 2012, la primera línea que se estatiza 100%. Antes se había tratado de ensayar un modelo de gestión intermedio, que eran las UGOFES y UOLROCA o la UGOMS, las unidades de gestión operativa, donde el Estado pagaba todo, pero seguía habiendo un gestor privado. Eso fracasó rotundamente y se avanzó con una estatización total. Esa estatización total viene acompañada de inversión fuerte en material rodante, vías, la electrificación a La Plata, es un ejemplo claro de esas inversiones. Pero el ímpetu que tuvo esa gestión de Randazzo en ese momento no se tradujo en una continuidad a lo largo del tiempo. El macrismo vino con promesas de hacer grandes obras, como la red de expresos regionales, que pensaba hacer ramales nuevos que conecten el centro, que crucen el obelisco por abajo de la tierra. Debacle crisis mediante, todo quedó en la nada y la inversión que venía en niveles altos se redujo drásticamente. Claro. Esta gestión mantuvo un poco la misma línea, pero no dio pie para grandes transformaciones. Si bien cambió completamente el discurso y tiene un discurso completamente a favor de mejorar el transporte público, en los resultados no llegó a mostrar en los 4 años, también pandemia mediante, crisis, no llegó a mostrar los resultados que se podía esperar de una gestión proestatal, digamos, una gestión que mejorara, que levantara los niveles como fue ese periodo breve de 2012-2015. Así tenemos, no sé, por ejemplo, la prometida electrificación de la línea San Martín a Pilar, que es una electrificación que vino prometida en 3 o 4 gestiones anteriores, no se pudo concretar, si bien tenía un financiamiento internacional. Los tiempos de viaje
no se ve una gran mejoría en los tiempos de viaje. Claro, si uno compara... Eso te iba a decir, Sí. que a pesar de por ahí la inversión que se hizo, por ejemplo, en el tren La Plata-Buenos Aires, tarda lo mismo que tardaba antes de que se lo electrifique, lo cual es raro. Sí, completamente. Tarda lo mismo antes que se electrifique y antes que se renueven vías, porque tiene, no toda, pero buena parte de las vías renovadas. Hay también una falla en las gestiones en sí dentro de las empresas. No hay una gran coordinación y se le suma que hay una especie de balcanización en 4 empresas estatales de trenes, que 4 empresas estatales, 4 trenes argentinos. Si bien Trenes Argentinos es como la marca de fantasía que presentan, tenemos Trenes Argentinos Operaciones en el ambiente, Trenes Argentinos Infraestructura, Trenes Argentinos Capital Humano y Trenes Argentinos Carga. Son los A ministerios eso de se Milei. les... Claro, son 4 A eso se le empresas distintas Sí. que uno tiene la sensación de que son la misma. Claro, y se presentan muchas veces como la misma, entonces tenemos casos como, no sé, me enteraba la semana pasada, también es muy anecdótico, pero habla un poco de cómo está la situación y cómo se falta pensar desde el Estado un poco el sistema como un todo, que me contaba un amigo que trabaja en una de estas empresas, que otra empresa se enteró, la operadora se enteró que estaba haciendo una obra por las redes sociales. Claro. Porque lo vio era una obra que intervenía, Que paraba el competía servicio. la línea. Exactamente. Una obra de vía, una obra puntual, cualquier cosa, pero se enteró por las redes sociales que se estaba haciendo. No, un una desastre. mínima coordinación. Y a eso le podemos sumar también cómo se inserta, sobre todo en el área metropolitana, donde parece ser un tema nacional, los trenes del área metropolitana, cómo se inserta en la política de pensar el transporte en todo el área metropolitana. Está muy balcanizada la toma de decisiones. Tenemos líneas nacionales que las determina la Secretaría de Transporte de Nación. Tenemos líneas provinciales que se determinan en La Plata, que son concesiones que da la provincia. Tenemos líneas municipales que cada Secretaría de Transporte de cada municipio decide, y tenemos el ferrocarril, que ni siquiera está bien coordinado con las líneas nacionales de colectivos. Esa falta de una coordinación general en cada área metropolitana lleva a encontrar deficiencias por todos lados del sistema, y deficiencias que no se corrigen a lo largo del tiempo. Claro, que se van sumando. Y también en este sentido, pensando también un poco en el espíritu de esta columna, que tiene que ver con el fin del mundo y un poco con la situación general como de degradación que sentimos en el que estamos inmersos, como que hay algo esto del caos del transporte que se hace muy palpable en el día a día. Digo, como que esto de que las ciudades están colapsadas de autos, que las alternativas no son eficientes, porque la verdad es esa. Si ir en auto te implica un montón de dolor de cabeza, de energía, de mal humor, uno preferiría no hacerlo si existiera una alternativa a eso. Pero cuesta pensar que de verdad, por ahí por esto que estás diciendo vos, de la falta de coordinación o de priorización, para que haya, no sé, más y mejor transporte público. Como que hay una sensación de que no se lo está pensando, y que medio dejar que cada cual haga lo que pueda y resuelva su vida cotidiana como de la mejor manera, medio al libre mercado, solo colabora con el caos. Sí, es un elemento crucial de la experiencia cotidiana de todas las personas. Y sí. Sí, totalmente. Hay un concepto que a mí me gusta bastante para entender un poco cómo trabaja esto, que dice que un viaje que tarda mucho, un viaje que le cuesta mucho hacer, es un viaje que no se hace. Estamos en un continuo urbano más o menos de 15 millones de habitantes, pero no estamos conectados con todas las áreas del área metropolitana de Buenos Aires. Los viajes posibles en el transporte público y también en el transporte automotor son algunos. Ir al centro. Claro. Te invitan a un cumpleaños en Mercedes, y por más que hay una línea de colectivo que te deja,
o un tren que te lleva, y bueno, vos mirás un poco, entras a Google Maps y te dice, che, 2 horas y media, más espera, más No vas. incertidumbre, no vas, es un viaje que no haces. Sí, sí, totalmente. También hay una apuesta al transporte público, como decir, che, me tomo eso porque voy a colapsar menos, porque es más fácil, porque como pensaban en San Pablo, que ya se colapsó totalmente, que te dejan usar el auto solo algunos días, y en vez de ir al centro, que capaz que es más fácil ir en otro medio, la gente se compra más autos para tener uno de cada patente y poder usarlo un día y otro día. Entonces, bueno, me parece que hay... Y después pensaba también en los videos de TikTok que ahora se andan en tren, larga distancia, y te dan un poco de ganas, digamos. Hay algo ahí de publicidad, de propaganda, de venderlo, que no sé en qué forma puede implicar para pensar el futuro del transporte. Que eso es como... Derecho al futuro, Santiago. ¿Cómo se viene? ¿Vos qué pensás ahí ¿Cómo te imaginás el futuro del transporte? ¿Qué agarras? ¿La bici, el auto, el tren, una moto? Totalmente. Un comentario es, con respecto a lo que decías, sucede con esto de que no se está construyendo, el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad no está construyendo subtes, pero el área metropolitana de Buenos Aires prácticamente tampoco está construyendo líneas de tren, no está aumentando esa capilaridad que debería absorber nuevos barrios. Hay algo que van a venir los urbanistas y van a decir, y está bien, bueno, hay que densificar, hay que hacer más densos los lugares para otorgarle servicios, incluyendo el transporte, más fácilmente y más barato para el Estado, está bien, pero ahora los barrios que tienen subte y que tienen tren son los barrios que en general tienen auto y no quieren tomar el transporte público, Claro. Por más que son barrios densos, y sí, hay mucha gente que toma el tren y toma el subte. Hoy, más o menos, para darse una idea, la matriz modal en el área metropolitana de Buenos Aires, dentro del transporte público, es 80% en colectivo, 10% en tren y un poquito menos en subte. Claro. Para dar una idea de la magnitud de la cantidad de gente, gente que no tiene acceso a los medios más económicos, más ecológicos y más rápidos. ¿Pero por qué se da esa decisión? No, es simplemente cómo se fue desarrollando la mancha urbana. Claro. Vos tenés líneas ferroviarias que tienen 120 años, algunos subtes que tienen 100 años, algunos 50, 60 años. Son los barrios que crecieron más, que densificaron más y que tienen más capacidad adquisitiva por el desarrollo histórico. Y bueno, esos barrios tienen acceso a esos y después no se siguió construyendo directamente. Es más, se perdieron en algunas líneas. Yo siempre que veo el mapa de las vías dentro del área metropolitana, es una picardía la cantidad de vías que se perdieron, porque hay un montón de barrios que no tienen acceso hoy a un transporte de calidad. No sé, por ejemplo, si ven el ramal Avellaneda-La Plata, que en su momento fue marginal, no era económico, podemos decir mil cosas, no era algo que movía muchísimos viajes, pero hoy pasa por toda una área muy densa del sur del conurbano, claro, que no tiene acceso a otra cosa, y esa vía se perdió y no hay. ¿Es irrecuperable eso? Irrecuperable no es nada. No, claro. Hoy día el área metropolitana está construyendo la continuación del Camino del Buen Aire, la autopista Presidente Perón, que también es un proyecto que lleva ya no sé si más de una década en construcción, expropiando barrios enteros, claro, pasando por arriba con una autopista. Hay una decisión del Estado de decir, bueno, acá va una autopista. Sí, las vías del tren en general no está la vía, pero ese terreno sigue siendo del tren. Suele estar, sí, suele tener alguna usurpación parcial, son cosas que sí, si hay decisión política se recupera. Estamos en comunicación con Facundo Frey, que es técnico ferroviario y futuro licenciado en Tecnología y Gestión Ferroviaria. Y la cuestión de la bicisenda y como toda esa política para el uso de transporte ecológico, verde. Yo, por ejemplo, tengo un monopatín eléctrico. Lo dijo. Lo tenía que decir porque... No, qué canchero. Antes de que alguien diga algún chiste que te incomode. Exacto. Se está pensando porque obviamente en Ciudad de Buenos Aires la gestión de Macri, bueno, y del PRO en general quedó muy atada, y acá de hecho un poco también la de Garro, con la bicisenda. A veces pareciera que solo con eso no alcanza, o que pareciera que es como
que algo que se ve, que la gente ve mucho y que están un poco vacías también. Que lo asocia fácilmente, pero sí, claro, o sea, solamente con eso no alcanza, ¿no? ¿Se piensa o alguien está pensando en una política integral sobre ese tipo de transportes? No se ve mucho, no, la verdad que no se ve una política integral. Son decisiones, la bicisenda, el Metrobús también lo pondría en el mismo sentido. Son decisiones acertadas, digo, son intervenciones puntuales, relativamente económicas, digo, al Estado le cuesta poco tener una red de ciclovías y mantenerla, pero no hacen una solución global, digo, a una urbe de 15 millones de habitantes. Claro. Está bien, apunta en la dirección correcta, yo creo que no, digo, a veces he visto discursos progresistas como diciendo, no, porque la gente se mueve en auto, entonces, ¿para qué haces una bicisenda que no me deja estacionar? Digo, si el laburante tiene que ir en auto y no encuentra el lugar donde estacionar. Sí. Bueno, quizás el problema es que tenga que ir en auto y que no le quede otra, que para salir de su barrio tenga que tomar un auto y para llegar a su trabajo tenga que estacionar. Digo, ese es el problema y a eso no se está apuntando, al no pensarse, tampoco porque no se está pensando el continuo urbano. Claro. Hay ciudades que en Argentina planifican un poco más concentradamente porque tienen menos actores también. Obviamente el área metropolitana es un quilombo jurisdiccional. Sí. El área metropolitana de Buenos Aires. No es un área, es un monstruo. Es un monstruo jurisdiccional, exactamente. Múltiples cabezas. Pero, digo, vos vas a Mendoza, que no solo tienen plan de desarrollo territorial, sino también tienen un plan de transporte. Y lo van continuando con, podemos hacerle alguna crítica o no, pero tienen una planificación. Eso también es gracias a que es mucho más chica y tiene menos actores presentes, ¿no? Claro. Pero acá no lo vemos. Tuvimos la promesa de la Agencia Metropolitana de Transporte, que es algo que es un modelo que debería tener cualquier gran ciudad, digo, tener un actor que esté estudiando lo que pasa toda la vez. De hecho, las grandes ciudades donde funciona bien la cosa no tienen agencia, tienen una autoridad metropolitana de transporte, digo, es el que hace, el que es dueño de los colectivos. Acá tenemos, no sé, empresas de colectivos, muchas, aunque se están concentrando cada vez más, como actor privado. Entonces, modificar una línea para el Estado Nacional significa sacarle a alguien para darle a otro. Tenemos la empresa de trenes argentinos, con su propia idiosincrasia y su propia cultura, digamos, también, de lo que tiene que hacer. Tenemos, por otro lado, el subte, que se independizó, se lo dieron a la ciudad y pasó a tener su propia política de desarrollo, que es no aumentar la cantidad de líneas. Exactamente. Es muy difícil así tener una política con una mirada global de la situación del transporte. Falta planificación. Facundo, te agradecemos la comunicación y bueno, esperemos poder transportarnos más tranquilos. De una mejor manera. Sí, yo igual coincido un poco con Santiago, que por ejemplo, en mi vida cotidiana sí. Lo he comprobado, tardo lo mismo yendo en bicicleta que yendo en colectivo. Es el mismo tiempo. Y eso, obviamente que hay personas que no pueden andar en bicicleta, digo, tampoco es que todo el mundo tendría que andar en bicicleta. Pero podrían promocionarlo un poco más. Sí, Che, vas a tardar lo mismo si vas en bicicleta. Y te va a salir mucho más barato y te va a hacer bien. Sí, es como una mezcla entre la promoción, seguridad, saber que vas a llegar sano, salvo, que nadie te va a robar la bici, como alguien que te cuida la bici después cuando la dejás, porque ni siquiera es... Pero sí, a mí me pasa de mi casa a la facultad también, que medio que ir en auto o en bici tardás lo mismo. Uh-huh. Y en bondi tardás 3 veces más. Claro. Pero y a la hora de tomar esa decisión es medio a diario. Claro. Sí. Y ciertas políticas harían que me incline más por la bici, por ejemplo. Después, una última cosa antes de... creo que también pensando más en el territorio completo de la Argentina y pensando en los viajes interurbanos, hay que erradicar el ferrocarril como nostalgia, digo. Por más que a uno le encante, qué sé yo, los viajes y ir a Bariloche en tren, digo, hay que pensar dónde el ferrocarril tiene para dar, digo, dónde tiene volumen de transporte, dónde puede absorber gran cantidad de los viajes. Te estás poniendo en contra a todo la cámara del ferrocarril. No, yo soy alguien que tiene nostalgia por el ferrocarril, pero digo, hay que eliminar esa idea y pensar, no sé,
Sí, sí. está bien, digo. No puede está ser hermoso la conectar. solución para todo poner un tren que vaya Exactamente. a Pero a todos la lados. vez, eso nos deja claro que, por ejemplo, no puede ser que no tengamos un tren como la gente a Córdoba. Claro, sí, Sí. sí. Digo, Buenos Aires, Rosario y Córdoba son las tres ciudades que concentran, no sé, el 70% de la población, están a 700 kilómetros de distancia, nada más, y no tienen, digo, el tren tarda 18 horas No, en una llegar a locura. Córdoba. Facundo... No tienen ni... Sí, sí, sí. No tiene gollete. Solo puedes ir en auto o en micro. Es una locura. Sí, que tarda un montón también. Facundo, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos por esta comunicación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Era Facundo Frey,